Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a terminar con la parte de ley de Ampère y vamos a mostrar algunas aplicaciones. Vamos a hacer una clase muy rápida para la próxima clase poder entrar de lleno en electromagnetismo. Entonces recordamos lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada estudiamos la ley de Ampère. La ley de Ampère lo que dice es, está referida al experimento de Ørsted, que hace pasar una corriente y mira brújulas que estaban puestas alrededor del conductor, y lo que se ve es que forman, que muestran que hay un campo magnético circular alrededor de esta corriente. Ese campo, recordemos, tiene esta dirección, o sea, es perpendicular. Hay que trazar un plano perpendicular al conductor y por ese plano hay que hacer esta regla de mano derecha en la cual el pulgar va a indicar la corriente y los dedos van a indicar cómo circunvala el campo magnético. Y acá tenemos una evidencia experimental. Esto nosotros lo podemos hacer en el colegio. Necesitamos una corriente muy grande para que se puedan ver estas curvas. Pero uno pone limaduras de hierro y se orientan de esta manera. Como dijimos, el campo magnético va a ir decreciendo a medida que nos vamos alejando del conductor. Por lo tanto, va a ir el radio va a estar en el denominador. Va a ser proporcional a la corriente. Cuanto mayor es la corriente, mayor va a ser el campo magnético. Y lo que se da experimentalmente es que el campo magnético va a ser I sobre R por 2 por 10 a la menos 7. Dado que este campo es Tesla, acá tenés metros y acá tenés Ampère, va a quedar Tesla metro dividido Ampère. Hay una convención que se usa mucho, que se utiliza, en lugar de poner I sobre R por 2 por 10 a la menos 7, se pone 2 por 10 a la menos 7, en realidad se pone 4pi dividido 2pi. Eso te va a dar 2 por 10 a la menos 7. Y toda esa cosa 4pi por 10 a la menos 7, Tesla, metro, Ampère, se llama mu0. Y eso va a ser la permeabilidad del vacío. El cero tiene que ver porque todo esto es en el vacío, en el aire sería el vacío. Ahora dentro de un ratito vamos a ver qué pasa cuando no hay vacío. Pero también eso ocurría cuando vimos electricidad. Nosotros vimos la constante dieléctrica K. ¿Se acuerdan la ley de Coulomb, que era K por Q sobre R cuadrado? Bueno, esa K también es una K que es la K del vacío. O sea, si nosotros tenemos dos cargas en el agua, por ejemplo, la fuerza de Coulomb va a ser distinta, va a haber mayor atracción que en el vacío. Entonces, de acuerdo al medio en el cual uno está haciendo ese experimento o esa interacción, se le agrega algún término correspondiente. En este caso, si es en vacío, el aire, que es muy parecido al vacío, va a ser mu0. Bueno, estos ejercicios los hicimos el otro día. Vimos también este efecto, que si hay dos conductores que tienen corrientes circulando en paralelo, se va a producir una fuerza. Y esa fuerza va a ser de atracción o de repulsión de acuerdo a si las corrientes son paralelas o antiparalelas. La forma de hacerlo es muy sencilla. Hay que calcular el campo que produce una corriente en un conductor y en ese conductor se calcula la fuerza de Lorentz. Ok, ahora en lugar vamos a presentar acá la espira, que la espira sería un conductor cerrado. Si ese conductor, si por acá logramos que circule una corriente, lo que va a ocurrir es que en cada uno de estos puntos de la espira hacemos la regla de la mano derecha y vamos a ver que va a haber un campo de esta índole, ¿no es cierto?
Entonces, si en todos los puntos hay un campo como este, en el centro de la espira va a haber un campo muy potente en esta dirección, ¿no? O sea, poné la mano derecha acá, poné el pulgar acá, los dedos te van a indicar hacia allá. Y bueno, toda esta región va a haber un campo, por ejemplo, en este caso va a ser hacia arriba. ¿Okay? Y eso indica que lo que tenemos acá es muy parecido a lo que teníamos cuando teníamos un imán. Si nosotros teníamos un imán y acá poníamos norte y sur, lo que teníamos era este campo magnético. Bueno, en una espira tenemos un campo muy similar. Entonces acá ya tenemos lo que se llama un electroimán. Esto es un imán que se puede producir por un tiempo determinado, con una intensidad determinada y con una polaridad determinada. O sea, uno puede invertir la corriente y va a haber un imán en sentido contrario, puede apagar la corriente y se apaga el imán. O sea que es distinto a lo que es un imán permanente. Esto es un electroimán que puede llegar a ser bastante poderoso, porque con una corriente muy grande se puede tener un campo magnético muy grande. En realidad nunca se utiliza una espira, se utilizan varias espiras como esta, donde se ponen una serie de... o sea, es un cable que está bobinado y bueno, circula la corriente y ahí tenemos todas estas espiritas cerradas. Vamos a calcular el campo en el centro. En realidad no lo sabemos hacer para un círculo, porque para un círculo necesitamos cálculo diferencial e integral, pero lo que podemos estimar es qué pasaría si en lugar de tener una bobina circular, tenemos una bobina, por ejemplo, cuadrada, ¿no? O sea, una espira cuadrada sería una corriente que circula por acá en esta dirección, una corriente en esta dirección, una corriente en esta y una en esta. Todas las corrientes son iguales, ¿no? Porque en una espira circular sería una única corriente. Bueno, si hacemos este cálculo, en el centro el campo producido por esta bobina va a ser mu0 por I dividido 2πr, ¿no? Eso lo acabamos de ver antes. Ahora, el campo este va a tener que estar multiplicado por 4, porque son 4 bobinas. O sea que en este lugar va a existir el campo producido por esta corriente, por esta y por esta. Quiere decir que es 4 veces mu0i sobre 2πr. Hago un poquito de cosmética, paso el pi para este lado y me queda 4 sobre pi por mu0i 2r. Y 4 sobre pi es 4 sobre 3,14, es un poquito más grande que 1, es 1,27. Entonces me queda 1,27 por mu0i 2r. Bueno, el cálculo exacto para una espira circular es esto, es mu0i 2r. O sea que no está tan lejos la aproximación esta que hicimos de poner una espira cuadrada, es bastante parecido. Y bueno, obviamente que la diferencia son estas distancias, que, bueno, no es lo mismo, no es la misma geometría, ¿no? Pero, digamos, da bastante bien, 1,27 en lugar de dar 1. Bueno, entonces esta es la fórmula para calcular el campo en el centro de una espira circular. Y en una bobina que tenga n espiras, simplemente va a ser n por mu0i sobre 2r. Porque como la corriente va a ser la misma que circula, entonces n espiras nos va a dar n veces ese campo. O sea que el campo acá adentro puede llegar a ser bastante grande si este número de espiras es muy grande. Hay bobinas que tienen miles de espiras, ¿no? Así que se puede producir campos magnéticos grandes de esta manera. También otra forma de mejorar el campo magnético es colocando un núcleo en el centro. O sea, acá tenemos una espira y acá tenemos una espira arrollada en sí misma. Y fíjense que acá es la punta del cable y esta es la otra punta del cable. O sea, se inyecta la corriente por acá, empieza a circular y por acá por el centro vamos a tener un campo magnético bastante importante. Hay muchas espiras. Y por sobre todas las cosas, que si nosotros ponemos acá, en lugar de dejarlo a esto vacío, le ponemos un material ferroso, por ejemplo acá un núcleo,
esto se llama núcleo, en lugar de tener acá mu0 vamos a tener mu. Y ese mu también puede ser 1000, por ejemplo, 1000 veces mu0. O sea, tenemos una posibilidad de que en lugar de tener que hacer circular corrientes muy grandes, podemos hacer circular corrientes chicas, pero poner un material con un mu grande. En lugar de ser el mu del vacío, es el mu del hierro, que es muy alto. ¿Está? Y esto lo vamos a ver cuando veamos dentro de muy poquito, vamos a ver transformadores y vamos a ver que el transformador funciona con este principio. Para eso necesitamos este tipo de espira, por ejemplo. Bien, con todo lo que ya aprendimos podemos más o menos entender cuál es el origen del magnetismo. Por qué hay elementos que son magnéticos, por qué hay campo magnético en la Tierra. Y la idea es justamente lo que más o menos mencionamos, son corrientes que circulan. Cuando circulan corrientes en una órbita circular, eso va a producir un campo magnético. Nosotros podríamos pensar al átomo, por ejemplo acá tenemos un electrón, y el electrón está girando alrededor de un núcleo, o sea, está haciendo una órbita, y esa órbita generaría un campo magnético en este sentido, ¿no? Bueno, cuidado con esta imagen, porque primero, esta imagen es un esquema. Cuando ustedes le dibujan el átomo de Bohr o le dibujan este tipo de átomos, o los símbolos de los átomos que hay en las centrales nucleares, son esquemáticos. El electrón en realidad forma una especie de nube, no es una partícula. Cuando veamos cuántica vamos a ver que en realidad este esquema es absolutamente erróneo. O sea, el electrón no es una partícula, es una... es más, es mejor representarlo como una onda que tiene una cierta probabilidad, pero no es un punto que está girando en el espacio. Por otro lado, aún suponiendo que esa imagen fuese real, la órbita no tiene por qué estar así, en este plano, puede estar en este, y puede variar en distintos planos. Entonces no habría ninguna dirección del campo magnético específico, ¿tá? La diferencia con eso la tiene el spin del electrón. El spin del electrón es un efecto muy raro. Es como si fuera que el electrón está girando sobre sí mismo. O sea que aparte de tener esta órbita, también tiene, como la Tierra, ¿no? Que tiene traslación y también tiene rotación sobre su propio eje. Bueno, el electrón no es correcto que tenga una rotación sobre su propio eje, porque si fuese así, esta velocidad de rotación debería ser mayor que la velocidad de la luz. O sea, no es que es una carga que está girando, pero es como si fuese eso. O sea, en realidad el electrón lo que presenta, el spin del electrón, es un campo magnético. O sea, el electrón tiene un campo magnético orientado en una cierta dirección. Y se podría decir, ¿no?, que si gira en esta dirección va a tener esta polarización, o sea, el campo va a estar en esta dirección, y si gira en la dirección contraria va a estar en esta dirección. Eso es lo que se llama en cuántica, se dice spin más un medio o spin menos un medio, ¿no?, que tiene una dirección o la otra. Y lo que tienen los spines de los electrones es que cuando en un átomo tenemos, en general tratan de aparearse, o sea, cuando hay un electrón que está con un spin más un medio, en general se trata de aparear con otro que tenga menos un medio. Y van formando ese tipo de parejas de manera tal que no presentan campo magnético. Pero cuando hay átomos que les queda un electrón o dos electrones que no están apareados, entonces se forma un momento, o sea, una dirección específica de magnetización que interactúa con los otros electrones y finalmente terminan formando una especie de imán, ¿no? O sea, están todos orientados en la misma dirección. Y es por eso que cuando vos tenés un imán y lo cortás por la mitad, en realidad
lo único que estás haciendo es generando dos imanes, porque no es que tenías una carga y la separaste de otra carga cuando tenías un dipolo, por ejemplo. Acá lo que tenés son electrones que están orientados y forman un imán. Entonces cuando vos estás cortando este material, lo cortás por la mitad, bueno, tenés dos imanes, nada más. Y si lo cortás más, vas a seguir teniendo imanes, ¿no? Hasta que, bueno, no vas a poder cortar un átomo, pero esa es ese es el motivo por el cual no se puede encontrar experimentalmente un monopolo magnético. Luego, bueno, tenemos materiales en los cuales se forman en ciertas regiones, los átomos que están cerca interactúan entre ellos y se orientan entre ellos tienen diferentes orientaciones, ¿no? Ahora, lo que puede pasar es que uno calienta el material y lo desordena completamente, o simplemente que pone, por ejemplo, un campo magnético, orienta una de estas regiones y esta región en algún momento empieza a influir en la región de acá y da vuelta completamente toda la región y da vuelta, o sea, los materiales estos se llaman ferromagnéticos y lo que ocurre es que cuando empiezan a orientar regiones, toda una bocha de átomos se orientan en esa dirección, hasta que finalmente se orienta todo el material. Los materiales paramagnéticos son materiales que están más desordenados y cada uno va por su cuenta. Cuando pones un campo magnético es muy fácil orientarlos a todos, y bueno, casi todos se orientan, por ahí este quedó dado vuelta o este. Y no tienen tanta intensidad como los ferromagnéticos. Los ferromagnéticos es toda una región que se da vuelta. Acá es la mayoría, ¿tá? Bien, vamos a pasar a aplicaciones. Hay tantas aplicaciones, son tantos los ejemplos, que vamos a hacer un trabajo en equipos. O sea, yo lo que voy a proponer es que se dividan ustedes en equipos y, y busquen una aplicación y la expliquen, ¿no? Cortita, simple. Puede ser una aplicación cotidiana como esta, o puede ser alguna cosa. Bueno, de esto ya hablaron un poco los chicos que hicieron fusión. Después yo lo voy a contar un poquito más si quieren con más detalle. Acá tenemos un transformador, que esto lo voy a explicar. Acá hay un disco de una computadora y esta es la información que está grabada en el disco. Esto es una cinta. Bueno, este es Bueno, no quiero detallar las aplicaciones que yo busqué porque quiero que ustedes busquen. Entonces cada grupo elige una aplicación. Puede, si quiere, esperar un poquito más hasta que veamos electromagnetismo, porque van a haber muchas más aplicaciones. Pero vayan pensando, por lo menos vayan armando el grupo, vayan viendo qué es lo que quieren hacer. Y como hicimos la vez pasada, vamos iterando, se van anotando en el foro, así no se repiten las cosas, y preparan algo chiquito y veremos si podemos hacer un encuentro para presentar las cosas todos juntos. O bueno, no sé, yo supongo, los videos estuvieron muy bien, así que si quieren, solamente con la presentación de videos está bien. Bien, acá les voy a traer yo una presentación, un ejemplo, y es el ciclotrón. El ciclotrón es un acelerador, es uno de los primeros aceleradores que se hizo de partículas cargadas, y la idea es la siguiente. Si ustedes tienen acá una partícula que ingresa por acá, ¿no? O sea, la haces ingresar por acá, una partícula cargada. Y si acá hay un campo magnético en dirección entrante, entonces, ¿qué va a pasar? Tenés B, ponemos B, va a ser hacia la fuerza va a ser hacia allá. Entonces, si esta partícula es un electrón,
La fuerza de Lorentz va a ser hacia la derecha, por lo tanto vas a tener una trayectoria circular. Si nosotros logramos, por algún motivo, que esa trayectoria cambie, o sea, que cuando llegue acá se haga un radio un poquito más grande, lo que va a pasar es esto que está acá. El radio va a ser más grande, como el campo es el mismo, la carga es la misma, la masa es la misma, lo que tiene que pasar es que la velocidad sea más grande. ¿Okay? Entonces, si tenemos algo que logramos que haga una espiral, va a suceder algo muy interesante. El periodo, este es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Cómo se calcula el tiempo? El tiempo se calcula como distancia dividido a velocidad, ¿no? Velocidad es distancia dividido tiempo, entonces periodo es distancia dividido velocidad. La distancia que va a recorrer en una vuelta es 2pi por el radio que tenga en esa vuelta. Y la velocidad va a ser la velocidad que tiene. Ahora, como es una partícula cargada en un campo magnético, el radio nosotros lo conocemos. El radio, lo habíamos calculado en la clase anterior, es masa por velocidad dividido Q por B. Por lo tanto, el periodo se simplifica acá el B y me queda 2pi m QB. ¿Okay? O sea, de lo único que depende es de la carga de la partícula y del campo que le estamos poniendo. Y de la masa, por supuesto. O sea, es todo, si es todo constante, el periodo va a ser constante. ¿Qué significa? Y bueno, que va a tardar el mismo tiempo en dar esta vuelta chiquita que esta vuelta gigante. O sea, que la velocidad que va a tener acá va a ser muchísimo más grande que la velocidad que tiene acá. Entonces este sería un método de acelerar una partícula y lograr partículas que viajen muy rápido, velocidades extraordinarias. Pero bueno, tenemos un par de dificultades, ¿no? ¿Cómo hacer para que cambie cómo hacer para que cambie este radio? O sea, si tiene este radio, ¿cómo haces para que cambie este radio? Entonces esa sería la primer pregunta. Y les doy un tiempito para que piensen. ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes? ¿Cómo harían para que la partícula haga una espiral y no un círculo? O sea, ¿qué debería pasar? ¿Cómo harían para que la partícula viaje en espiral y ahí sí va a ir cada vez más rápido? Bueno, no sé si pensaron, la idea del ciclotrón es la siguiente. Estas placas, como ven, están divididas acá. No es una plancha donde está el electrón y va viajando, sino que acá hay vacío, ¿sí? Acá está vacío esto. Entonces lo que se hace, se carga, a esto se lo llama D, ven que tiene la forma de una letra D, a esto se lo carga con un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, por ejemplo, cuando el electrón está acá, acá se pone un campo que acá es positivo y acá es negativo. Entonces, el electrón se acelera y viaja en esta dirección. Cuando toma esta velocidad, acá ya no hay más campo porque es un conductor, entonces viaja con la fuerza de Lorentz, hace este circulito. Si vos dejás ese campo fijo, lo que va a pasar es que acá va a haber una fuerza en esta dirección y no va a volver a saltar. Pero si cuando llega acá vos lo tuneás a esto, justo para que la diferencia de potencial ahora, en lugar de ser positivo, sea negativo, acá va a haber un campo en esta dirección. Entonces la partícula va a viajar de acá a acá y se va a acelerar. No va a tener la misma velocidad que tenía, va a tener más velocidad. Entonces, como tiene más velocidad, va a ser un radio más grande. Cuando llega acá, otra vez le volvés a cambiar la polaridad y otra vez vuelve a acelerarse. Es como que
cada vez que llega acá le pegas una patadita, ¡puc! Y va más rápido, ¡puc! Y va más rápido, ¡puc! Va más rápido, ¿sí? Ese es el principio donde con solamente estos cambios chiquititos, que como el periodo es el mismo, no hay que hacer ningún cálculo sofisticado, simplemente hay que calcular cuál es el periodo y listo. Entonces con eso uno va haciendo que esto tome velocidades que pueden llegar, en principio, podrían llegar a velocidades infinitas. Lo que pasa que la teoría de la relatividad viene acá y nos dice, bueno, ojo, la masa depende de la velocidad. ¿Tá? Entonces, a mayor velocidad es mayor la masa. Y no solo eso, cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, no es una dependencia lineal. La masa tiende a infinito. O sea, la fórmula relativista tiene en el denominador 1 menos velocidad dividido velocidad de la luz. O sea, que cuando la velocidad sea velocidad de la luz, el denominador se hace cero y la masa se hace infinita. O sea, que a medida que la velocidad es más grande, las masas aumentan. Y por eso las únicas partículas que pueden viajar a velocidad de la luz son las partículas que no tienen masa. Las otras partículas no pueden viajar a velocidad de la luz porque se hacen imposibles de acelerarse. Vos no le podés cambiar la velocidad porque tiene una masa infinita. Pero de todos modos es un acelerador bastante interesante que puede llegar a velocidades muy grandes y tiene muchas utilidades. Acá vemos un ciclotrón. Esto es un ciclotrón para uso en farmacia, donde se hacen trazadores. Se utiliza mucho en medicina, se utiliza para esos trazadores, después se utilizan cuando uno quiere irradiar protones en curas de cáncer. Y bueno, como ven, el aparato este es esto que está acá, ¿no? O sea, acá hay un imán grande, un campo magnético, un electroimán, por supuesto. Acá estaría el polo norte, abajo estaría el polo sur, entonces el campo está en esta dirección. Y bueno, en este caso son protones los que se aceleran. Acá está cargado, acá ven que acá se lo carga con no digo positivo y negativo porque esto va a ir variando a medida que el tipo empieza a dar vuelta. Y por acá se lo extrae y bueno, y después se lo hace colisionar con lo que uno esté buscando, ¿no? En general acá puede ser flúor y se genera un trazador. Hay un aparato muy parecido que se llama el sincrotrón, en el cual no solamente cambia el campo eléctrico, sino que también cambia el campo magnético. El sincrotrón es ese aparato monstruoso que les mostré el otro día, ese laboratorio gigante. Así que si alguien quiere explicar cómo funciona, lo puede explicar. Bien, bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Entonces vayan pensando qué es por dónde quieren ir buscando aplicaciones. Vayan anotándose y bueno, después veremos cómo lo trabajamos.